renovación, creo que sí. Y vamos a empezar hoy otro modo de extinción de las obligaciones llamado compensación. Se llama compensación, otros le dicen compensación de deudas o compensación de créditos. Generalmente está más relacionado a los contratos de préstamo de dinero, pero podría también aplicarse a otro tipo de obligaciones, que no solo sean obligaciones de dar, sino puedan ser incluso obligaciones de hacer. ¿En qué consiste la compensación? Ya que este es un término también jurídico, pero es un término que puede prestarse de alguna manera a confusión. ¿Por qué? Porque compensar, ¿no?, o compensación vendría a entenderse por algunas personas como una especie hasta de reparación. Ojo que no es igual, ¿no? Una cosa es la reparación, que esto es un derecho que surge a raíz de que se ha provocado un daño a una persona. Ustedes saben que además el derecho a la reparación es un derecho que está reconocido en la Constitución Política del Estado, ¿no? El resarcimiento de daños no tiene nada que ver con la compensación, son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es ese derecho que está reconocido en la Constitución a la reparación o al resarcimiento, y otra cosa es la compensación, es diferente. La compensación es un modo de extinción de las obligaciones. Lo primero que hay que entender es eso, ¿no? Es un modo de extinción de las obligaciones. ¿Y en qué consiste este modo de extinción de las obligaciones llamado compensación? Consiste en que generalmente, como les digo, el nombre que se le da en la doctrina es compensación de deudas, porque se aplica bastante en el caso de préstamos de dinero. Ahí es donde tiene tal vez mayor aplicación esta figura de la compensación, pero podría aplicarse también a otras obligaciones, ¿no? Aunque su uso más frecuente que se le da a la compensación es cuando se trata de deudas. La compensación pareciera muy simple. Para que opere la compensación se necesita que, por ejemplo, tenemos una relación obligatoria común y normal, un acreedor, un deudor y una prestación. Vamos a suponer que el acreedor le ha prestado dinero al deudor, una X cantidad de dinero, ¿no? Y han hecho un documento privado. Vamos a poner que han hecho con reconocimiento de firmas y rúbricas para evitar esta etapa posterior de que si el deudor no cumple, se tengan que ir primero a una etapa preliminar en el proceso del reconocimiento de firmas y rúbricas, ¿no? Entonces, ya cuando ha nacido la obligación, el acreedor le ha entregado un capital al deudor en préstamo, el deudor lo ha recibido, han hecho un documento privado, han hecho con reconocimiento de firmas y rúbricas. El préstamo de dinero es un contrato que no requiere formalidad, ¿no? Porque ustedes ya al año en contratos van a ver eso, que hay contratos que sí requieren formalidad, es decir, que deben hacerse, deben realizarse ante notario de fe pública. El préstamo de dinero no está en esa enumeración del artículo 491, que es este artículo el que enumera qué contratos son formales o solemnes, ¿no? ¿Y qué significa contrato formal o solemne? Significa que esos contratos se deben redactar mediante un documento público, y ustedes saben que el documento público es aquel en el cual no solo intervienen las partes, sino interviene una autoridad. Para el caso de los contratos es el notario. Entonces nuestro Código Civil enumera qué contratos son formales o solemnes, y ahí no está el préstamo, ¿no? Entonces un préstamo de dinero bien podría hacerse en documento privado con reconocimiento de firmas para evitar o saltarse ese paso de que si el deudor no paga, yo ya les dije, ¿no?, para evitar ir al reconocimiento de firmas por la vía judicial. Entonces, el acreedor le ha prestado dinero al deudor, ya se ha hecho el contrato, ahí están los términos en los cuales se mueven las partes, ¿no? El contrato siempre va a direccionar la relación contractual.
Posteriormente a este contrato, un tiempo después, ¿no? Que esto va a variar según el caso concreto, ustedes ya lo van a poder ver en el ejercicio mismo de la profesión. Se produce una situación llamativa porque el deudor le presta dinero al acreedor. O sea, fíjense cómo las partes entre ellas son recíprocamente acreedoras y deudoras una de la otra, ¿no? El acreedor le ha prestado primero dinero al deudor, tiempo después el deudor le presta dinero al acreedor y hacen otro documento por otro monto, que en este caso quien era deudor ahora se está convirtiendo en acreedor, le está prestando dinero al deudor. Tal vez dirán las partes tan, no sé, es absurdo lo que están haciendo, porque tranquilamente ya si había una deuda podía no existir otro documento más, pero bueno, estamos hablando de dos préstamos, ¿no? Entre las mismas personas, con la diferencia de que primero uno era el acreedor y otro era el deudor, y después con el paso del tiempo, quien era acreedor le pide dinero prestado al deudor y se invierten los roles y hay una segunda obligación entre las mismas personas, ¿no? Ahora, ni modo que las partes, si yo te debo a ti dinero, pero a la vez también tú me debes a mí, págame tú primero y luego yo te voy a pagar a ti. ¿Eso sería lógico? Pues no. De ahí que nuestro Código Civil plantea esta figura, este modo de extinción de las obligaciones que se llama compensación, ¿no? Entonces la compensación es un doble pago abreviado, por así decirlo, es un modo de extinción de las obligaciones en virtud del cual una obligación se va a extinguir por medio de la otra, ¿no? Si las dos partes entre ellas son recíprocamente acreedores y deudores uno del otro, ¿para qué fin o cuán práctico es? Digamos, no es nada práctico en realidad cobrarse el uno al otro. Entonces, para eso el código dice, basta que coexistan las dos obligaciones, sean de la misma naturaleza y entre las mismas personas para que las deudas se puedan extinguir por compensación, ¿no? Entonces, vamos a ir a la presentación de este tema para que se pueda estudiar los detalles de esta figura de la compensación. Ahí está el ejemplo que yo les he puesto, ¿no? Este ejemplo de que las partes han hecho nacer una primera obligación, se han prestado dinero, ahí está la fecha, el monto, o sea, detalles generales, ¿no? Y después entre las mismas partes se han vuelto a hacer otro préstamo de dinero, pero invirtiendo los roles, ¿no? Quien en principio era acreedor, después termina siendo deudor de la otra parte, ¿no? Entonces aquí, para que se pueda operar este modo de extinción de las obligaciones llamado compensación, se necesita lo siguiente, que ambas partes sean acreedoras y deudoras una de la otra. Eso será, pues bueno, ya estaríamos a un pasito de que las deudas se puedan compensar, ¿no? Se necesita que ambas obligaciones coexistan, es decir, fíjense que los préstamos existen al mismo tiempo, ¿no? Las partes son acreedoras y deudoras una de la otra, sí. Las deudas existen al mismo tiempo, primero han firmado un documento privado, después otra vez se han hecho otro préstamo y han vuelto a firmar otro documento privado, vamos a poner para el ejemplo así. Entonces ambas obligaciones coexisten. Coexisten significa que ambas obligaciones existen a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. Tercero, las obligaciones tienen que ser de la misma naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? En ambos casos, las partes son acreedoras y deudoras una de la otra, pero las obligaciones son de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque se trata de dos préstamos de dinero, entonces son de la misma naturaleza, ¿no? Y las dos deudas que existen entre estas personas se pueden extinguir por compensación, ¿no? Cuando serán estos requisitos, diríamos, que ambas partes sean acreedoras y deudoras una de la otra, que ambas obligaciones coexistan, es decir, que existan al mismo tiempo ambas obligaciones, que no se haya extinguido una, porque si no ya no se pueden compensar las deudas, ¿no?
ambas tienen que existir al mismo tiempo, o sea, no estar pagadas, a eso me refiero también, y las obligaciones necesariamente tienen que ser de la misma naturaleza. Ojo, porque como estamos viendo que esta figura de la compensación significa la extinción de una obligación por medio de la otra. Entonces, como las dos obligaciones son deudas de dinero, tranquilamente se pueden compensar. ¿Qué es la compensación entonces? ¿No? Hay varios conceptos de la compensación. Son temas, además, siempre lo voy a decir, en derecho civil son poco explotados. Estos temas de la compensación, el tema de la novación, por ejemplo, son temas poco explotados en el sentido de que poco se escriben sobre estas materias, ¿no? Sobre estas temáticas. No hay, la mayoría escribe sobre temas que ya son en el derecho ya estudiados por demás, ya se ha escrito mucho sobre eso. En materia civil, por ejemplo, hay temas más comunes, trillados, de los cuales ya se ha escrito, y hay temas como estos que ni siquiera encuentras muchas sentencias constitucionales o autos supremos, no lo encuentras mucho, no hay mucho de esto. No hay mucha jurisprudencia incluso, y menos todavía no hay mucha doctrina. Entonces, si alguien quiere o piensa escribir un texto o ya empezar a hacer su propia bibliografía, ¿no? Empezar a producir intelectualmente, se pueden hacer estos temas, incluso para temas de tesis, se puede pensar un tema de compensación o novación, imposibilidad sobrevenida, que son temas que, como les digo, no han sido explotados debidamente porque no hay mucho material, ¿no? Entonces, ¿qué es la compensación? Ahí tenemos a Zacharías que dice es la extinción de dos obligaciones recíprocas que se pagan la una por la otra hasta la concurrencia de sus cantidades respectivas entre personas que son deudoras la una hacia la otra, ¿no? Y más claramente lo dice nuestro legislador, ¿no? Lo dice de modo más simple, tal vez utilizando una sola oración, ¿no? Nos dice qué es la compensación. Dice, cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, las dos deudas se extinguen por compensación. Eso nada más dice nuestro artículo 363 del Código Civil. Artículo 363 tiene su nomen juris que dice extinción por compensación. Como decíamos al principio, este es un modo de extinción de las obligaciones. Y la redacción en una sola oración es fácil de entender. Cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras, dices, si yo te debo, pero tú también me debes a mí, o sea, ambos somos acreedores y deudores uno del otro, según el artículo 363, las dos deudas deberían extinguirse por compensación, ¿no? Esa es la idea que nos da nuestro legislador de lo que es la compensación. ¿Qué características tiene esta figura de la compensación? Lo que decíamos en el ejemplo que hemos puesto a un inicio, que ambos sujetos estén investidos de la calidad de deudor y acreedor al mismo tiempo. O sea, los sujetos de la obligación son acreedores y deudores uno del otro. Para que exista compensación, entonces, tiene que haber esta identidad en los sujetos. Los sujetos tienen que ser los mismos, ¿no? Pero ambas partes, además, son acreedoras y deudoras una de la otra. Eso primero. Segundo, que existan dos obligaciones que sean recíprocas, o sea, yo te debo a ti, pero tú también me debes a mí. Entonces, las obligaciones son recíprocas, homogéneas, o sea, homogéneas de la misma naturaleza. Por ejemplo, en el caso del ejemplo clásico, que será en este caso, ambas son deudas de dinero, que sean líquidas. La liquidez tiene que ver con que la obligación esté establecida en un quantum, en un monto, o sea, que se sepa qué se debe, ¿no? Y exigible significa que las obligaciones tengan plazo vencido, ¿no? Las obligaciones tengan plazo vencido, eso significa la palabra exigible.
es necesario que las deudas sean homogéneas, de la misma especie, ¿no? De modo que puedan sustituirse, compensarse una por medio de la otra. Entonces, este es un requisito, es una característica de la compensación importantísima, ¿no? Porque fíjense que este segundo carácter tiene que ver ya con la obligación en sí misma, ¿no? Entonces, la obligación, se necesita que las dos obligaciones sean recíprocas entre las mismas personas, que sean homogéneas, de la misma especie. Estamos hablando en el ejemplo que hemos puesto de dos deudas de dinero, que sean líquidas, es decir, que estén establecidas en un monto específico. Cuando hablamos de préstamo de dinero, se supone que el capital que se presta está establecido en un monto X, ¿no? Para poder calcular si la compensación de deudas va a ser total, o sea, se va a extinguir la obligación con todos los efectos que produce la extinción total de una obligación, o si solo va a ser una compensación parcial y va a haber un saldo adeudado, ¿no? Para alguna de las partes. Entonces, liquidez en una obligación, o esta palabra líquida quiere decir que la obligación está establecida en una cifra, en un monto de dinero, y exigible plazo vencido, ¿no? Tercero, la compensación no requiere que las dos deudas sean iguales en cuanto a su cantidad. Ojo, una cosa es que la ley exija que las dos obligaciones sean de la misma naturaleza, es decir, dos deudas de dinero. Eso es para hacer compensación, las obligaciones deben ser de la misma naturaleza, es decir, deben ser homogéneas, ¿no? Pero eso no significa que las deudas tienen que ser de la misma cantidad. Ojo, la compensación no requiere que las dos deudas sean iguales en cuanto a su cantidad. Una puede ser mayor que la otra. O sea, yo te he prestado $2,000 y tú eres mi deudor, yo soy acreedora. Hemos hecho un documento y después yo me he prestado de vos $3,000. O sea, yo soy tu deudora, tú eres mi acreedor. Hay dos deudas distintas, de distintos montos. Primero tú me has prestado $2,000 o yo te he prestado $2,000 y luego yo te he pedido prestado 3,000, ¿no? Entonces, para que las deudas se compensen, para que exista la compensación, no es necesario que el monto de las deudas sean iguales, ¿no? Puede haber compensación tranquilamente, en este caso, de las dos obligaciones. Si yo te he prestado $2,000 y tú luego a mí me has prestado 3,000, la compensación debería ser hasta los $2,000, ¿no? Entonces yo quedaría todavía como deudora, te debería $1,000, pero ¿cuánto se ha compensado? ¿Cuánto se ha extinguido? $2,000, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso ese es el monto que se puede compensar, ¿no? Porque una de las obligaciones es mayor en su número con respecto a la otra. Espero que se me esté entendiendo bien, ¿no? Entonces, la compensación no requiere que las deudas sean iguales en cuanto a su cantidad. Una deuda puede ser mayor en su cifra, en su número, con respecto a la otra, y de todos modos estamos frente a una obligación compensable. Se va a extinguir la menor de las deudas en su integridad y la mayor hasta la concurrencia del importe de la menor, ¿no? Luego tenemos otra característica de la compensación, y es que el juez no puede de oficio reconocer la compensación. Ojo que aquí hay una obligación de no hacer para el juzgador, para el juez cuando conoce un caso de estos, de no declarar de oficio la compensación, ¿no? Solo puede ser invocada por las partes, pero no el juez de oficio aplicarla al caso concreto, ¿no? La compensación puede ser total o parcial, como decíamos en la tercera característica. Si no requiere que las deudas sean iguales en cuanto a su cantidad, entonces puede haber una compensación total a veces cuando las deudas son iguales en su monto,
como les decía al principio de la clase, ¿qué sentido tiene que si yo te he prestado dinero y tú eres deudor y yo soy acreedora, pero después yo me he prestado de ti dinero, yo soy deudora y tú eres mi acreedor? ¿Qué sentido tiene decir, págame lo que te he prestado y yo te voy a devolver lo que te debo, ¿no? ¿Para qué hacer eso? Si las deudas son iguales, son deudas de dinero, o sea, son homogéneas, son deudas de la misma naturaleza. Si las partes somos las mismas, yo soy tu acreedora, primero he sido tu acreedora y tú eras mi deudor, pero después yo te he pedido prestado dinero y me he convertido en tu deudora y tú en mi acreedor. O sea, ambas partes somos acreedores y deudores. ¿Qué sentido tiene yo cobrarte lo que te he prestado y decir, no, págame primero lo que te he prestado y luego yo te voy a pagar lo que te debo, ¿no? Pero si son deudas las dos y nosotros somos las mismas personas, acreedores y deudores uno del otro, es mejor que las deudas se extingan por compensación. Entonces, la compensación tiene ese lado práctico, ¿no? De permitir que si se dan estas características, pues pueda directamente operarse la compensación. Puede ser total. Cuando la compensación es total, pues directamente se van a producir los efectos de la extinción de una obligación, ¿no? Se rompe el vínculo jurídico, las partes dejan de ser acreedoras y deudoras una de la otra, se extingue la obligación, se extingue la acción, se tienen que liberar las garantías de la obligación y eso ya lo sabemos porque esos son los efectos que produce la extinción de la obligación. Entonces, si la compensación es total, se van a producir los efectos del pago directamente, ¿no? Pero si la compensación es solamente parcial, la obligación va a subsistir todavía para una de las partes, ¿no? Una de las partes todavía va a estar en condición de sujeto pasivo frente a la otra parte contratante, ¿no? La compensación total es un modo de extinción de las obligaciones. Eso sí, si la compensación es total, pues las obligaciones se van a extinguir directamente, ¿no? Si es parcial, pues todavía no hay los efectos que produce la compensación, ¿no? ¿Qué ventajas y utilidades tiene esta figura llamada compensación? ¿Qué ventajas y utilidades tiene, ¿no? Ya que si entre las mismas partes son acreedoras y deudoras una de la otra, y decíamos, cuando se presentan todos estos requisitos que exige la compensación, que los sujetos sean los mismos, que entre ellos sean acreedores y deudores uno del otro, que las deudas sean homogéneas, o sea, que las obligaciones sean homogéneas de la misma naturaleza, que estén establecidas en un quantum, en un monto de dinero, es decir, se trata de obligaciones líquidas, que tengan plazo vencido, se trata de obligaciones exigibles, ahí se puede operar, decimos, la compensación total o parcial, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la compensación? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su ventaja? Hay muchas ventajas de la compensación. Primero, tiene la ventaja de ser un doble pago abreviado, ¿no? Ya que ambas obligaciones se van a considerar pagadas, ¿no? Entonces se va a evitar con la compensación los riesgos que existen en el momento del pago y los gastos del pago, ¿no? Podría llegar a operar, dicen algunos, o llegar a producirse la compensación incluso sin que se redacte un documento. Si yo te debo y después yo también te he prestado dinero, es decir, ambas partes somos acreedoras y deudoras una de la otra, podemos compensar las obligaciones, ya sea en forma total o parcial, tomando en cuenta esta identidad en cuanto a los sujetos, que son los mismos, en cuanto a la obligación, estos requisitos que exige la compensación, pues podemos compensar. Y con esto hacemos un doble pago abreviado. Si yo te debo y tú también me debes, pues
extinguiremos la deuda por compensación. Tú te consideras satisfecho, cumplido y yo también, ¿no? Entonces es un doble pago abreviado y al hacerlo así se evitan los riesgos que existen en el momento del pago, los gastos del pago, ¿no? Ahí dice otra ventaja y utilidad de la compensación es la protección de las partes. Con la compensación se evita el pago con dinero en efectivo. Hay mucha gente, parecería que no es así o que las cosas han cambiado, pero en realidad no han cambiado tanto. Hay mucha gente que, por ejemplo, no acepta que se le pague haciendo un depósito. Hay gente que no quiere eso. Dice no, o tengo problemas en el banco y me pueden llegar a, no sé, a embargar cierto monto de dinero, o se van a enterar de que he ingresado dinero en mi cuenta y están sobre eso mis acreedores, entonces a mí págame en efectivo. Hay gente que maneja efectivo y mucho efectivo, ¿no? No sé cómo lo hacen, pero manejan mucho dinero en efectivo. Me imagino que mucho de ese dinero también está destinado al cumplimiento de obligaciones. Entonces la compensación también es una protección para las partes, porque con la compensación se evita transportar dinero en efectivo, existen menos riesgos de ser asaltado, perder el dinero, los fraudes de los cuales puede ser una víctima una persona que transporta o lleva dinero. Entonces es un doble pago abreviado, pero a la vez se evita a las partes el hecho de estar manejando dinero en efectivo y correr los riesgos que existen cuando se maneja dinero en efectivo, ¿no? A veces uno por el trabajo que hace, ustedes me podrán entender algunos, no manejas dinero propio, sino por el trabajo que haces manejas dinero ajeno. Y ahí es peor, ¿no? Porque estás pensando siempre de que ese dinero en parte es tuyo, pero gran parte está destinado para pagos. Entonces ahí uno anda siempre más pendiente, ¿no? Muchas veces escuchamos incluso estas historias de que cuando llevas dinero, quienes están ahí asaltando, robando, notan cuando la persona lleva dinero, saben cuando tiene dinero y justamente corres muchos riesgos, ¿no? Eso evita la compensación. También evita los gastos que se pueden realizar en el momento de pago, la elaboración de documentos ante notario o ante cualquier otro abogado. Y la inversión de tiempo es muy importante, ¿no? O sea, es muy útil la compensación, quizá algunos no lo vean así, pero sí, mi criterio es bastante útil. No por nada nuestro legislador lo califica como un modo de extinción de las obligaciones que tiene todas estas ventajas para las partes contratantes, ¿no? Tiene todas estas ventajas. Hay quienes dicen la compensación, sobre todo en el caso de la compensación legal, que vamos a ver que hay varias clases de compensación, se produce incluso sin la necesidad de que las partes redacten un documento, basta que coincidan, ¿no?, las obligaciones, de que existe esta coincidencia en cuanto a que las partes entre ellas son recíprocamente acreedoras y deudoras, basta que las obligaciones sean homogéneas, líquidas, exigibles, pues directamente, automáticamente se habrían compensado las deudas. Pero yo pienso que tiene que existir nomás un documento en el cual se haga constar la compensación, aunque sea un documento privado, no necesita que sea amplio en su redacción, simplemente un documento en el cual se deje constancia de que, por ejemplo, dirá documento privado de compensación o compensación de deudas directamente, ¿no? Y después en las cláusulas se hará constar que las partes, ¿no?, han coincidido en cuanto a ser acreedores y deudores uno del otro. Dirán en un principio, en tal fecha, nosotros, y ahí en los nombres de las partes, hemos suscrito un contrato de préstamo de dinero por el cual mi persona ha entregado la cantidad de tantos en calidad de préstamo a tal persona. Posteriormente, en fecha,
y ahí será otra fecha, ¿no? Igual mediante documento privado hemos vuelto a suscribir un contrato de préstamo de dinero en virtud del cual y ahí se invertirán ya los roles, ¿no? Quien era acreedor ya se va a convertir en deudor, ¿no? En virtud del cual el deudor se convierte en acreedor, el deudor le ha entregado a tal persona, ¿no? La suma de tantos en calidad de préstamo pasándose en plazo tantos, ¿no? Y ahí en la primera cláusula de este documento se puede hacer constar justamente estos antecedentes de cómo las partes entre ellas mismas han hecho nacer dos obligaciones, pero que son las mismas. Son préstamos de dinero, solo que uno se ha realizado primero, el otro se ha realizado después. Y en el primero uno era el acreedor y el otro era el deudor, y en el segundo el deudor ya era acreedor y el acreedor ya era deudor, ¿no? Tomando en cuenta la homogeneidad de ambas obligaciones, la liquidez de paso vencido al presente hemos decidido, ¿no? Por acuerdo de partes y en virtud de lo que dispone el artículo 363 del Código Civil, compensar las obligaciones, de tal forma que una obligación se compense por medio de la otra. Entonces ahí se va a hacer constar si la compensación es total, será total si las deudas son iguales en cuanto a su cantidad, o si la compensación es parcial. Todo eso se hará constar en un documento. No necesita ser extenso o largo, simplemente hacer constar que por acuerdo de partes se ha decidido compensar las obligaciones, ¿no? ¿Cuál sería la naturaleza jurídica entonces, tomando en cuenta todo lo que venimos diciendo de la compensación? La naturaleza jurídica, siempre que se habla de la naturaleza jurídica, estamos refiriéndonos a la esencia de esta institución, ¿no? ¿Para qué existe esta institución de la compensación, ¿no? Es un modo de extinción de las obligaciones que puede llegar a darse incluso sin el consentimiento de las partes contratantes, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la compensación legal, que esto lo vamos a ver más adelante. La compensación es un modo de extinción común a todas las obligaciones, independientemente de sus fuentes, sean contractuales o extracontractuales, o de su clase, dar, hacer, siempre que reúnan las cualidades de homogeneidad, liquidez y exigibilidad que hace rato hemos explicado. Entonces, no siempre, para que se dé esta figura de la compensación, no siempre es necesario que se trate de dos deudas de dinero. Puede darse la compensación en obligaciones de otra naturaleza. Por ejemplo, prestaciones de hacer también puede darse ahí. Pero generalmente lo que más vemos, lo que más se presenta es la compensación de créditos o compensación de deudas. Esto es lo que más vemos ya en lo práctico. Por eso es que mucho se piensa que solo se aplica esta figura, pero no es así, ¿no? Después tenemos en nuestro Código Civil, y enseguida les voy a hacer una pregunta, los que desean pueden también, si quieren participar. Nuestro Código Civil en el artículo 369 regula los casos en los cuales no puede operar la compensación. Fíjense que no todos los créditos o no todas las deudas u obligaciones son compensables, ¿no? Hay casos en los que no se produce la compensación. ¿Cuáles son esos casos? Los casos en los que no opera la compensación están previstos en el artículo 369 del Código Civil, ¿no? Y este artículo del Código Civil 369, su nomen juris dice casos en que no opera la compensación directamente. La compensación no se opera en los siguientes casos. Y ahí tienen varios: del crédito para la restitución de cosas de las cuales el propietario ha sido injustamente desposeído. 2. Del crédito para la restitución de cosas depositarias o dadas sin comodato. 3. Del crédito inembargado. 4. De la renuncia a la compensación hecha previamente por el deudor. 5. De la prohibición establecida por ley. O sea, hay enumerados expresamente 4 casos en los cuales no se puede, son deudas que no se pueden compensar, y el quinto es un inciso abierto que deja la posibilidad de que haya otras prohibiciones en la ley sobre créditos que no puedan compensarse, ¿no?
Vamos a avanzar algunos de ellos más adelante, pero ahí, por ejemplo, tenemos el artículo 369 del Código Civil, inciso 3, que dice del crédito inembargable, ¿no? Ahí. Con respecto a este inciso 3, crédito inembargable, ustedes saben que hay ciertos, vivimos nosotros, estamos inmersos en obligaciones dentro de lo que es una responsabilidad patrimonial. Siempre lo decimos, el deudor responde con su patrimonio, no así con su persona, ¿no? Esas épocas en las cuales un deudor, por una obligación de deuda, era llevado incluso a la cárcel, ya hace años que han terminado, incluso en el mismo Código Civil, que es del año 1976, este Código Civil que hasta ahora está vigente, llamado Código Banzer, ¿no? Pues incluso en el Código Civil hay un artículo que a los que desean les pido buscar a ver qué artículo es, porque muchos piensan que a partir de la ley 1602, que es la ley de abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, solo a partir de esa ley no se prohíbe, el apremio por deudas, no hay mandamiento de aprehensión, ¿no? Por deudas, excepto en el caso de la asistencia familiar. Pero antes de eso, antes de esa ley, ya el Código Civil, que es del 76, ya prohíbe la responsabilidad personal, ¿no? Ya prohíbe que una persona vaya a la cárcel por una deuda. Entonces no es desde la ley 1602, sino es desde mucho antes ya la prohibición en nuestro medio. Entonces la responsabilidad, cuando el deudor asume una obligación, su responsabilidad es netamente patrimonial, se reduce a lo que tenga como patrimonio. Yo respondo, tú respondes, todos respondemos con nuestros bienes, no así con nuestra persona. Y esto lo saben tan bien algunas personas, incluso ustedes han debido ver esta noticia en la televisión o han debido leer en las redes de una ciudadana boliviana, ¿no?, que está siendo acusada de estafa en Perú, ¿no?, que había estafado a empresarios en Perú y que aquí en Bolivia incluso tiene varias querellas por estafa, que le nombran como la estafadora de Tinder, ¿no? Ahí la estafadora de Tinder que les engañaba, dice, a sus víctimas. Bueno, hay muchas víctimas. Lo que he podido leer aquí en Bolivia, creo que es, no sé de qué, pero es boliviana la señora. Hay muchas víctimas en nuestro país que dicen que ella les engatusaba, pero no estoy hablando solamente de varones, también de mujeres, que dicen se hacía nuestra amiga, incluso habían tenido, creo, hasta grupo de WhatsApp las víctimas, ¿no?, de esta señora. O sea, deben estar en contacto, se deben enviar mensajes, todo, ¿no? Ya, tienen su grupo de WhatsApp y los montos que les ha estafado a cada uno son distintos, ¿no? Entonces a cada uno les contaba un cuento diferente, se ganaba la confianza de las personas y luego les sacaba el dinero. Supongo que este dinero lo han entregado sin tener ninguna constancia de que le han entregado, o sea, no le habrán dado ni un préstamo ni nada, porque si no tendrían un contrato, ¿no? Pero entiendo que, o así tal vez tendrán contrato, no lo sé, porque no conozco a detalle el caso, ¿no? Solo lo que todos hemos podido tal vez leer. Y los montos varían, creo que tiene 5 querellas por estafa y ha estado incluso en la cárcel de Palmasola, ¿no? Ya ha cumplido su condena y luego se ha ido a Perú y en Perú se había descargado, supongo que es una aplicación, no lo sé, esta del Tinder, es para conocer parejas, sí me he enterado leyendo ahí. Y seguramente muy, muy bonita la señora, pues ha debido conocerse con algunas personas que tal vez han llegado a ser hasta pareja de ella y le han dado dinero, ¿no? Supuestamente le entregaban dinero. Creo que también se ha confiado, es nomás
Es una desventaja en este tiempo, ¿no? Porque realmente la gente es bastante aprovechada, ¿no? Hay muchas personas así, no todos, pero hay muchos. Y bueno, aquí hay muchos procesos, ¿no? Aquí en Bolivia, y supongo que allá también le van a iniciar o ya le habrán iniciado sus procesos. Pero el problema es que esta señora les había sabido decir a todos, bueno, pues háganme procesos, al final yo no tengo nada, no tengo bienes y no hay prisión por deudas directamente. Entonces me imagino que incluso si hubiera un documento de una de estas víctimas, yo le he entregado dinero, ahí está, me lo firmó un documento, más allá de que tengas una prueba de que le has dado dinero o le has prestado dinero, si no tiene bienes, ¿cómo se supone que le vas a obligar a pagar, ¿no? Si la responsabilidad es patrimonial, ¿cómo se supone que va a cumplir esa obligación civil? Es prácticamente imposible, ¿no? Prácticamente imposible. Entonces, ¿qué han hecho las víctimas? Lo que cualquier abogado diría, ¿no? Lo que cualquier abogado aconsejaría. Pero esto ha sido un préstamo, no ha sido un préstamo. ¿Cómo le has entregado el dinero? A ver, contame qué ha pasado. Y la abogada va a decir, no, a mí me ha contado esto, me ha hecho un cuento del tío, un poco más, ¿no? Y ahí le ha entregado dinero. Entonces, por eso es que han empezado las querellas por estafa, porque esto es estafa en realidad, ¿no? Tiene que perseguirse por la vía penal, porque a veces por mucho de que haya un contrato, y difícilmente no debe haber contratos, sino se estarían en la vía civil ventilando estos casos. Tal vez habrá gente que sí tenga algún documento, no lo sé, pero están la mayoría en la vía penal, ¿no? Y peor aún, ¿no? Porque esto de que el deudor no es delincuente ante la ley, no es delincuente, ser deudor no es ser delincuente, agrava mucho más la situación de algunas víctimas. ¿Por qué? Porque de paso que solo el patrimonio del deudor está ahí para responder por las obligaciones, no todos los bienes sirven para poder responder frente a las obligaciones, porque nuestro Código Procesal Civil hace una enumeración de bienes inembargables, de paso. O sea, hay bienes del deudor que por más que formen parte del patrimonio del deudor, no se pueden embargar y no pueden llegar a rematarse. Entonces no sirve de todos modos, aunque formen parte del patrimonio, de todos modos tampoco se pueden embargar y posteriormente rematar. ¿Por qué? Porque la ley los protege a estos bienes que son bienes del deudor. Entonces yo les pongo un ejemplo. A ver, por ejemplo, el deudor está trabajando en una empresa, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Tiene a su jefe, a su empleador, ¿no? Y el jefe, bueno, el empleado se retira ya del trabajo, le dice al jefe que ya no va a poder seguir trabajando, me voy a ir a retirar a Santa Cruz, ya no voy a poder estar aquí, ¿no? Y el empleado tiene una obligación, ¿no es cierto? Bueno, le está comunicando al jefe que ya no va a seguir trabajando, pero además entre las partes, más allá de esta relación laboral que existe, ¿no? Más allá de la relación laboral, pues vamos a ponernos a pensar en que existe una obligación civil, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Entre las partes, trabajador y empleador, existe una obligación civil, ¿no? Y hay una relación de préstamo de dinero, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Donde el trabajador, digamos, ¿no? Le habría prestado a su jefe una cantidad X de dinero. El trabajador sería directamente el acreedor y el empleador sería el deudor, ¿no? Y el jefe le propone, como el trabajador ya no va a ser su trabajador, ya se va a retirar del trabajo, compensar su obligación, compensar las deudas que existen. Le dice, bueno, te debo, pero compensaremos la obligación ¿cómo? A través de tus beneficios sociales. Yo te debo por beneficios sociales, ¿no? Y bueno, esa es mi obligación frente a vos, pagarte tus beneficios sociales, pero como ambos tenemos deudas uno frente al otro, compensaremos esta deuda civil con tus beneficios sociales, que al final también es una deuda de dinero. Pregunta,
¿Es posible compensar una obligación civil nacida de un préstamo de dinero con una obligación laboral? ¿Se puede hacer esto? Por ejemplo, pago de beneficios sociales. En lugar de pagarte tus beneficios sociales, pues vamos a compensar las deudas. Como tú me debes, vamos a compensar con los beneficios sociales que yo te debo. Entonces, ni tú me debes, ni yo te debo tus beneficios sociales. Como ambas son deudas, pues lo vamos a extinguir las dos deudas por compensación. Pregunta, ¿se puede hacer eso? Porque le está proponiendo compensar las dos deudas, ¿no? ¿Se puede? ¿Qué pasa si el empleador le dice, te propongo esto, ni tú me debes, ni yo te debo, ¿no? Lo que tú me debías lo vamos a hacer entrar en los beneficios sociales que yo te debo. Como te vas a retirar, pues lo vamos a compensar. Entonces, fíjense que cuando hace rato veíamos sobre la compensación, decíamos, para que opere la compensación, ambas partes tienen que ser acreedoras y deudoras uno del otro, ¿no? Que en este caso será, digamos. Ambas obligaciones tienen que ser líquidas, exigibles, ¿no? Y homogéneas. ¿Son líquidas? Sí, porque son deudas de dinero. ¿Son exigibles? Ya sí, digamos, porque tienen plazo vencido. ¿Son homogéneas? ¿Son obligaciones de la misma naturaleza? Y esto hay casos que han llegado, sí, a nuestro tribunal, donde trabajadores dicen, mi empleador ha hecho la compensación de deudas con mis beneficios sociales. Lo que yo debía se ha cobrado con mis beneficios sociales. O se ha cobrado mis deudas como trabajador, se ha cobrado con parte de mi sueldo, ¿no? También. Y esos casos han llegado a nuestro Tribunal Supremo. Hay muchos de esos casos, hay muchos abusos también en el ámbito del derecho laboral, donde los jefes, por ejemplo, te cobran por cualquier cosa, ¿no? Y a veces, no sé, desde un simple trabajador que hace tal cosa mal y le dicen, bueno, te voy a descontar y es ya me debes, ¿no? Te voy a descontar de tu sueldo, hasta el hecho de querer evitar el pago de beneficios sociales compensando con deudas que el trabajador tiene con respecto a ellos, ¿no? En ese caso falla el requisito de la homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? No son deudas de la misma naturaleza. Porque en el ejemplo que hemos puesto al principio de la clase hemos hablado de que las obligaciones, esas dos obligaciones se extinguen por compensación, pero son dos deudas de dinero y por lo tanto son deudas civiles, ¿no? En cambio, en este otro ejemplo, falla este requisito de la homogeneidad porque una puede ser una deuda civil, pero la otra es una obligación social. Entonces no es lo mismo una obligación civil que una obligación social. Además, como dice ahí Marco Antonio, existen privilegios. ¿Qué quiere decir esto del compañero Marco, que existen privilegios? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Estaba leyendo en el Código Tributario, doctora, cuando hay deudas tributarias, entonces hay ciertos puntos que tienen privilegios, ¿no? Por ejemplo, los sueldos, he visto también, hay varios puntos que tienen privilegios que no pueden tocar del contribuyente, ¿verdad? Entonces, más o menos estoy asociando a eso, doctor. Es así. Es así. Efectivamente, ¿no? En realidad, todo tipo de obligaciones o para todo tipo de obligaciones se aplicaría esto de la responsabilidad patrimonial. Se aplicaría también el artículo 318 del Código Procesal Civil que dice que hace una enumeración de los bienes que son inembargables. Y si uno revisa el artículo 318 del Código Procesal Civil, en el inciso 1, en primer lugar están, como decía también nuestro querido compañero, los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar. 2, las pensiones, jubilaciones, rentas de vejez o invalidez y demás beneficios sociales, pero además hay muchas más, ¿no? Esto ya lo vamos a ir mencionando poco a poco.
Pero fíjense que, como decíamos hace rato, no se pueden compensar ese tipo de obligaciones y así ha fallado nuestro Tribunal Supremo, no una vez, reiteradas veces en estos casos, para proteger al trabajador, además tomando en cuenta de que primero las obligaciones son de distinta naturaleza. Una puede ser una obligación civil, la otra es una obligación social. La obligación civil se rige por las normas del Código Civil, es derecho privado, y los derechos privados o los derechos dentro de la esfera privada tienen ciertas características. Una de ellas es la renunciabilidad. Yo, acreedor, puedo perdonar la deuda a mi deudor, estoy renunciando a mi derecho de crédito, pero es mi dinero, si quiero le puedo perdonar, si quiero le puedo cobrar, no perjudico al resto de la sociedad, ¿cierto? Y ahí no interviene ninguna autoridad o el ámbito público. En cambio, una obligación social es distinta, porque forma parte del ámbito público. Estaría ubicado dentro de los derechos sociales, ¿no? Protegido por el artículo 92 de la Ley General del Trabajo, que dice que los beneficios sociales son irrenunciables. Y no solamente irrenunciables, si son irrenunciables, también son incompensables. Así no lo diga la ley, no se pueden compensar, ¿no? Mucho menos con una obligación civil. Y justamente a eso se refiere cuando nuestro legislador en el Código Civil, en el artículo 369, dice casos en que no opera la compensación. No hay compensación cuando se trata de créditos sobre bienes inembargables, ¿no? Aquí directamente lo dice nuestro legislador, del crédito inembargable, ¿no? Entonces, cuando no se pueden compensar deudas que recaen sobre bienes que son inembargables. Tú me debes, bueno, yo me voy a cobrar con tu salario, ¿no? Vamos a hacer una compensación. Como tú me debes y yo también te debo, pues directamente vamos a matar la deuda con tus beneficios sociales o vamos a matar la deuda, como dicen comúnmente, a través de tu salario, te voy a descontar parte del salario. Es decir, que antes la ley incluso establecía un porcentaje, decía el 80% del total mensual percibido por concepto de sueldo, salarios inembargables. Ahora el artículo 318 ya no establece porcentaje, el Código Procesal Civil ya ha quitado el porcentaje y dice los sueldos y salarios, salvo que se trate de pensiones de asistencia familiar, entran en la categoría de bienes inembargables, pero no hay un porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en materia de asistencia familiar, un juez podría embargar el monto que considere que necesitan, en este caso, digamos, los hijos del obligado o la obligada, no pudiendo llegar a un porcentaje de embargo que ponga en riesgo la subsistencia del trabajador. Por ejemplo, no me pueden embargar más del 50%, porque en caso contrario del que va a vivir el trabajador también o del que va a vivir la persona. Pese a que no hay un porcentaje, pues tiene que haber parámetros dentro de los cuales los jueces también se muevan, porque si no estaríamos frente a injusticia, ¿no? Bien, vamos a quedar aquí porque ya estamos sobre la hora. El día jueves vamos a fijar la fecha del tercer parcial, que lo vamos a dar del tema 11 al tema 15. Entonces, este jueves con ustedes, que más que nada ustedes saben qué examen tienen, cuándo tienen exámenes, seguro que están con exámenes también, pero veremos una fecha ahí, abriremos un campito para dar el examen de obligaciones. Así que, por favor, el día jueves vamos a fijar esta fecha y vamos a terminar de avanzar este tema. Que les vaya bien, compañeros. Hasta luego.